Bienvenido a The Strategy Toolbox, el webinar series de On Strategy. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Entonces, si les parece, voy a compartir pantalla para que podamos empezar a conversar respecto de este tema. Lo que vamos a hacer es, yo voy a hablar durante unos 30-35 minutos y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes le pueden hacer sus preguntas a Lisbeth por escrito. Y después, si hay alguna pregunta que no llegamos a terminar, les pido por favor que me la manden por mail y con mucho gusto la responderé. Bueno, lo que estamos viendo acá es el K2. El K2 no es la montaña más alta del mundo, de hecho es la segunda más alta del mundo. Es una montaña que mide 8.611 metros por sobre el nivel del mar, pero tiene algunas características que hacen interesante para este análisis. Por ejemplo, es una de las más difíciles de escalar en el mundo. No digo la más difícil, pero una de las más difíciles. Es la única que todavía no ha sido escalada en invierno. La razón por la que empiezo a poniendo una montaña es porque me parece que es interesante tratar de llevar nuestro trabajo, nuestro día a día, a algo por ahí que sea más fácil de imaginarnos, ¿no? Y una expedición a escalar una montaña como esta parecería ser una buena aproximación. En el fondo, este señor que está ahí parado sabe que la próxima decisión que tome lo va a llevar a tener éxito o a meterse en algún problema en el próximo rato, ¿no? Y está solo ahí, ¿no? Muchas veces uno está solo y tiene que tomar decisiones y no sabe bien para qué lado ir, y la supervivencia misma de la empresa a veces depende de las decisiones. Entonces, vamos a tratar de entender qué podemos pensar a la hora de ver cómo dirigir nuestras empresas en un mundo que tiene incertidumbre. Estamos en un momento de gran incertidumbre, ¿no? Justo es un gran momento para pensar en esto. A ver, primera cosa que me gustaría que se queden así como para pensar en la cabeza es definir el objetivo, ¿no? Uno puede pensar que el objetivo es escalar y llegar a la cumbre, pero en realidad, si lo piensan, el objetivo de verdad es llegar a la cumbre y volver al campamento base, ¿o no? O sea, el objetivo no es solamente llegar a la cumbre, el objetivo es volver vivo. De hecho, más de la mitad de las muertes en alpinismo se dan en el camino de regreso. O sea, se dan una vez que ya estamos volviendo. Entonces, el primer punto es definir bien los objetivos. Ahora, una vez que uno tiene bien el objetivo, la estrategia, el planeamiento, les pregunto, ¿qué es lo que puede hacer que ese objetivo no se cumpla? Ustedes tienen su plan para escalar esta montaña y dicen, a tal horario voy a estar en tal lugar y voy a hacer noche en tal lado y a tal hora espero llegar a la cumbre y pienso volver a tal hora y pienso que la temperatura va a ser una determinada temperatura. Bueno, eso es exactamente lo que ustedes planearon. Ahora, después la realidad es la que va a jugar sus cartas. Y cuando la realidad juegue sus cartas, lo que les va a pasar es que probablemente a la hora que ustedes pensaban llegar a algún lugar, no hayan alcanzado su meta o se hayan anticipado y estén mejor de lo esperado. Ustedes pensaban en una determinada condición climática que probablemente sea distinta a la que después ocurra, ¿sí? O sea, ustedes planean su expedición y esa expedición después va a tener la realidad jugando sus cartas. Eso es exactamente lo mismo que les pasa en la expedición que ustedes tienen cada año en la dirección de sus organizaciones. Ustedes piensan que el dólar va a tener un determinado valor o el euro va a tener un determinado valor o la moneda que a ustedes les impacte. Ustedes piensan en una tasa de inflación, en una tasa de interés determinada, o sea, piensan en determinadas condiciones macroeconómicas que después se pueden cumplir, pueden quedarse cortos o pueden haberse sobrepasado con las estimaciones. También hay otro tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden pensar que todos los talentos que conforman su organización están pensando en quedarse y no se dan cuenta que por ahí muchos de los talentos que tienen están pensando en que por ahí es un buen momento para cambiar de trabajo. Y muchos de ellos cuando se van, se llevan el conocimiento que ustedes pensaban que era conocimiento de la empresa y no, resulta que es conocimiento de una persona que se fue y perdimos ese conocimiento. También tenemos
potenciales temas de compliance, tenemos temas de ciberseguridad, tenemos temas operativos como accidentes, como incendios, como problemas que son, por ahí no son de nuestra organización, sino que son exógenos, por ejemplo, un puente que se cae. Es increíble la cantidad de puentes que se caen en el mundo por año. Yo viví unos cuantos años en la ciudad de Génova, que se acuerdan, tuvo el famoso caso del colapso del puente. Pero ejemplos de la vida real de cosas que ocurren que son inesperadas y que impactan en nuestro negocio. O por ejemplo, el famoso coronavirus que nos está impactando ahora. Pero tuvimos el SARS y tuvimos el ébola y tuvimos unos cuantos también, ¿no? Antes. Pero sí, efectivamente hay muchas cosas que pueden impactar nuestro negocio. Cuestiones climáticas, de todo tipo. Tenemos cuestiones políticas, tanto de política como de sociedad, como de manifestaciones, fuerza sindical desmesurada, fuerza social en la calle. Tenemos cambios geopolíticos importantes. ¿eh? En fin, tenemos una cantidad de cambios. Después, por último, hay otros cambios que están ocurriendo en el mundo. Fíjense algunas cosas que estamos viendo. Por ejemplo, estamos empezando a ver que la población envejece. Y se está empezando a hablar del tema. La población envejeció rapidísimamente en los últimos años. Perdón, que la población haya envejecido, me olvidaba de comentar, no es menor. La gente mayor tiene diferentes hábitos de consumo, diferentes hábitos de inversión, diferentes necesidades, impactan de manera diferente en el PBI. ¿Estamos en condiciones de manejar eso? ¿Lo tenemos previsto? Las pirámides poblacionales cambiaron de esta a esta. África, que era un continente con muy poca población, se está poblando rápidamente y Europa está perdiendo población. La gente se fue a vivir masivamente a las ciudades. Tenemos las nuevas generaciones que entran al mercado laboral y nos cuesta entendernos. Tenemos tecnologías nuevas que nos llevan a pensar toda cantidad de cosas, nos llevan a dificultades de entender, nos llevan a que por ahí algo que antes se hacía de una manera ahora se hace completamente de otra. ¿Sí? Y esto hace que empresas que antes eran las líderes de mercado desaparezcan. Y hace que aparezcan empresas nuevas que no sabemos ni siquiera bien de dónde viene su negocio. Fíjense lo que dice en esa placa. Esto ocurrió entre el año 2000 y el año 2015. O sea que en el 2014, perdón, son 15 años en que el 52% de las empresas que estaban en el Fortune 500 desaparecieron del índice. Es la mitad de las empresas más grandes del mundo desapareció, se achicó, se vendió, mutó de alguna manera. Es un número muy fuerte si lo piensan. Ahora, volvamos a nuestra expedición. Nosotros tenemos esta expedición, donde tenemos el objetivo de ir a hacer la cumbre y volver, y la estamos planeando. ¿Y qué es lo que nos puede llegar a correr, lo que nos puede llegar a sacar de nuestro objetivo? Y bueno, el riesgo, la incertidumbre, tanto la que creamos endógenamente como la que viene exógena. Ahora, ¿dónde va a impactar este riesgo? ¿Dónde van a impactar esta incertidumbre en nuestra empresa, en nuestra organización? Fíjense, claramente impacta en el flujo de fondos e impacta en el valor de la organización, el valor de la compañía. Pero no es el único lugar donde impacta, ¿o sí? Fíjense, por ejemplo, ¿no impacta en la reputación? Claramente sí o no. ¿No impacta en la capacidad de operar? De hecho, hoy, en pleno coronavirus, una de las cosas que más le está preocupando a muchas empresas es lograr mantener la empresa en funcionamiento. El flujo de fondos después vemos, pero mantenernos operativos, llegar a nuestros clientes, recibir lo que nos mandan los proveedores. Temas de medio ambiente donde impacta el riesgo, impacta en la capacidad de mantener a la gente motivada, etc. Ustedes estarán diciendo, bueno, pero al final todo esto no me lleva al valor de la empresa o al flujo de fondos. Sí, pero las estrategias de mitigación son diferentes dependiendo de qué es lo que yo quiero proteger. Proteger capacidad operativa requiere un Business Continuity Plan, que es una estrategia de mitigación. Proteger flujo de fondos, podemos usar una póliza de una compañía de seguros y sucesivamente. Así que vamos a conversar después de esto un poquito. Ahora, ¿cómo nos preparamos para nuestra expedición a la escalada
de la montaña más difícil del mundo. ¿Qué es lo que hacemos para prepararnos? Si lo piensan, es muy probable que entrenemos, entrenemos en altura, salgamos a correr, aprendamos a correr por estos senderos y hagamos un entrenamiento para que nuestro cuerpo se acostumbre. Compraremos equipamiento, aprenderemos a cocinar en algún ambiente diferente a la cocina de nuestra casa. Iremos al médico para que nos diga cómo estamos de salud y si nuestro físico puede aguantar la expedición. Nos prepararemos las vías de escape en caso de que algo malo funcione, algo malo suceda o algo no funcione. ¿Es cierto? ¿No es cierto que haríamos eso si mañana nos empezáramos a preparar para una expedición? Y no hace falta ir a la montaña más alta del mundo o a la más peligrosa del mundo. Para cualquier expedición haríamos una cosa así. Ahora les pregunto, ¿hacen esto para la expedición de dirigir su empresa el año que viene o lo dan todo por sabido y por en funcionamiento? ¿No tendremos un exceso de confianza cuando pensamos en nuestros negocios con respecto a la confianza que nos tendríamos si tuviéramos que ir a escalar una montaña? Piénsenlo, me parece que es interesante como concepto para pensar qué tanto nos estamos preparando. No es mucho más fácil dirigir las organizaciones en entornos inciertos que subir una montaña, si lo piensan. Este señor se llama Alfredo Barragán, y es el que hizo la expedición Atlantis. En el año 1984 quiso probar que Cristóbal Colón podía no haber sido el primero en llegar a América en una balsa. Y fíjense lo que dice. Él dice, yo soy un expedicionario, no soy un aventurero. Él dice, el aventurero sale al mar a ver qué va a pasar. Yo salgo al mar cuando ya sé lo que va a pasar. Fíjense la diferencia entre los dos personajes. El aventurero, por un lado, yendo a que el destino me tire lo que quiera, y ya vemos cómo nos arreglamos, mientras que tenemos por otro lado el expedicionario que dice, yo salgo al mar ya sabiendo qué problemas voy a tener y teniendo un plan para cada uno. Algo parecido le pasó a este señor se llama Facundo Arana, es un actor argentino, cantante, que quiso subir al Everest para hacer una campaña en favor de la donación de sangre. Lo intentó en el año 2011, 2012 y le fue mal, y decidió intentarlo de nuevo en 2016. Y dijo, para este viaje me preparé de manera distinta. Con un equipo de trabajo identificamos cada uno de los riesgos que tenía esta expedición. Y para cada riesgo teníamos un plan de acción. Y lo escuché en una entrevista y el periodista le dice, ¿y qué te dijo tu mamá? No, mamá me dijo que estaba loco, que no vaya. Que eso es lo que muchas veces no pasa con el risk manager de las empresas, ¿no? Que dice, no, esto es muy riesgoso, no lo hagas. Ahora, la estrategia de la organización, la estrategia de la empresa es ir al Everest. ¿Es riesgoso? Sí. ¿El trabajo del risk manager cuál es? Asegurarnos que vamos a ayudar a la organización a llegar al Everest de la mejor manera posible y bajar al campamento base vivos y en una pieza. Ese es el papel de la gestión de riesgos en la empresa. No es decirle esto no se hace porque es riesgoso. A menos que sea algo que la organización no puede hacer. Por supuesto, eso también podría ocurrir. Pero en principio no estamos pensando en decir no, no se hace. Estamos pensando en decir cómo hacemos para hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera para que la organización pueda hacer esto que es riesgoso, pero vale la pena? Entonces, Facundo Arana es un buen ejemplo de gestión de riesgos en una organización. Y por último, este señor se llama Peter Bernstein. Peter Bernstein escribió ese libro que vemos en pantalla, que se llama Against the Gods. Escribió otros libros, hay sobre todo dos muy buenos que se llaman Capital Ideas, que son la historia de la innovación en finanzas. Pero Against the Gods es un libro que nos muestra la historia del riesgo. Y fíjense lo que dice Peter Bernstein en este libro. Dice, la palabra riesgo deriva del italiano antiguo rigicare, que quiere decir animarse. En este sentido, riesgo es una elección y no una fatalidad. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, vamos a tomar los riesgos que nos animamos a tomar. Vamos a tomar los riesgos que elegimos tomar. Y por esos riesgos, la organización va a ser recompensada. Por esos riesgos, la organización va a tener su recompensa. Una empresa es una entidad que genera valor a partir de su capacidad para asumir los riesgos adecuados. ¿Valor para quién? Para sus stakeholders.
Y con esto, ¿por qué hago esta aclaración? Porque esto no es solamente para empresas con fines de lucro. Esto sirve para un hospital municipal, esto sirve para una organización, una ONG, sirve para una organización de gobierno también, para un ministerio, ¿eh? Sirve para cualquiera de estas organizaciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en este sentido. Hay que dar algunos pasos. El primer paso es identificar los riesgos. Entonces, para identificar los riesgos, pónganse por un segundito a pensar cómo identificarían los riesgos de su organización. Fíjense, estamos claros que para ver los riesgos de nuestra organización lo que deberíamos hacer es mirarlo de arriba, mirarlo de lejos, mirar la organización, mirar el bosque, como se suele decir. Es cierto, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que mirar el bosque. Ahora, los invito a pensar, en algunos casos no hay que bajar y mirar el detalle. Y sí, en algunos casos hay que bajar y mirar detalle. Y otra cosa es lo que ve cada uno de nosotros con nuestros anteojos de nuestra experiencia, de nuestra educación, de nuestra forma de ver la vida. ¿No será diferente o no será enriquecido si lo vemos en equipo? Sí, la respuesta es también sí. Entonces, ¿cómo identificamos los riesgos? Tenemos que ser capaces de ver el bosque, de ver detalles del árbol y de ser capaces de mirarlo desde diferentes puntos de vista. ¿Eso qué quiere decir? Que identificar los riesgos no es algo que uno agarra un pedazo de papel y los lista, sino que hay que hacer un trabajo con ciertas formalidades. Pero una vez que tenemos los riesgos identificados, hay que seguir trabajando. Ahora, antes de pasar a esos 2 o 3 pasos que me faltan, me gustaría mostrarles 2 o 3 documentos que se publican todos los años. Todos los años, World Economic Forum y la compañía de seguros Allianz preparan 2 documentos que muestran cuáles son los riesgos más importantes para las organizaciones al año siguiente. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son los documentos para el año 2020. Estos fueron hechos a partir de entrevistas en septiembre-octubre de 2019 y publicados a fin del año 2019. Este es el de Allianz. El de Allianz se llama Allianz Risk Barometer, y fíjense que tenemos ciberincidentes como número 1, interrupción de negocio por supply chain, cambios de legislación y regulación, catástrofes naturales, nuevos desarrollos de mercado, explosiones y fuegos, cambio climático. Estoy leyendo esta lista, ¿no? Pérdida de reputación o valor de marca, impacto de las nuevas tecnologías, cambios macroeconómicos, riesgos políticos y violencia. Fíjense qué interesante el riesgo número 12, no conseguir gente capacitada para las tareas que tenemos que hacer hoy. En un mundo donde hay tanto desempleo, también nos falta conseguir gente capacitada. Este es un punto que está entrando con bastante fuerza. Blackout de la infraestructura, productos defectuosos. Ahora, vayan al último, bueno, robo y compliance, riesgos environmental, pero fíjense el último, riesgo de pandemia. El año pasado, en diciembre, se publicó este estudio y ya el riesgo de pandemia estaba entre los 20 riesgos más importantes. No solamente eso, sino que si se fijan, el riesgo número 2 de que se corte el supply chain lo estamos viviendo a causa de la pandemia. Una catástrofe natural, uno podría pensar en algo parecido a lo que generó esta pandemia. Pero bueno, la cuestión es que teníamos el riesgo de pandemia puesto ahí. Otro interesante es el del World Economic Forum que les mencionaba. El World Economic Forum hace el mismo tipo de estudio. El público que contesta la encuesta es un poco diferente. Ahora, fíjense que el World Economic Forum los divide en probabilidad de impacto. Nada, fíjense, le pueden leer rápido, cambios climáticos. Tenemos 5 de temas climáticos en probabilidad de ocurrencia, 2 de temas de datos y de ciberseguridad. Fíjense, crisis de agua con el número 8. Fíjense el 9, falla de la gobernanza global. Esto me hace acordar un poco a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ahora, miren el impacto y miren un poco lo que tenemos. Aparece en el número 2, armas de destrucción masiva, pero miren el número 10. De vuelta lo teníamos acá. O sea, de vuelta, tanto Allianz como el World Economic Forum nos estaban levantando una señal de advertencia que parecería que nadie miró demasiado. Ahora, yo no estoy pidiendo que una pequeña empresa haya estado
preocupada por la pandemia o pensado en la pandemia, pero quiero mostrarles un estudio más, que yo no lo seguía habitualmente, pero miren este estudio que vamos a ver ahora. Este es un estudio que hace el Global Preparedness Monitoring Board, que es un estudio que se publicó, si se fijan ahí en el estudio dice septiembre de 2019. Fíjense que en la primera página del estudio le agradecen al banco, a la Organización Mundial de la Salud y al Banco Mundial, como que decir, este es un estudio que estaba bien difundido. En una de las páginas iniciales habla de un mundo en riesgo, y fíjense lo que dice acá, el riesgo de una crisis devastadora global o regional con problemas respiratorios que puede mandar a la, perdón, con efectos de pandemia que puede mandar a la economía o a la sociedad en un caos. Y en la página 27 nos explica claramente lo que sería, lo que terminó siendo el coronavirus. Ahora, lo que es interesante acá es que esto sí estaba a nivel Organización Mundial de la Salud, a nivel ministerios de salud de los países, y yo creo que sí, ellos deberían haber estado preparados. Yo no quiero hacer un claim de que las compañías pequeñas tienen que estar pensando en la pandemia o tendrían que haber estado pensando en la pandemia porque tienen muchas cosas, pero la verdad es que a nivel organismos multilaterales y a nivel gobiernos, esto fue, la verdad, dejado de lado de una manera bastante liviana. Bueno, vamos a avanzar entonces en qué hacer con los riesgos una vez que los identificamos. Hay que definirlos. Si yo les digo ciberseguridad, ¿qué es ciberseguridad? ¿Que me roben datos o que me bloqueen operaciones? Es necesario definir los riesgos. Y después es necesario medirlos. ¿Cómo se mide un riesgo? Bueno, para medir un riesgo tenemos un espacio donde tenemos dos ejes. En el eje de abscisas tenemos probabilidad de ocurrencia, en el eje de ordenadas tenemos el impacto. Para medir un riesgo lo que tenemos que hacer es, tenemos que ser capaces de usar datos pasados o usar estimaciones futuras. Si usamos datos pasados hay que ser capaces de usarlos bien y no simplemente el dato pasado así como viene, pero digamos, sí hay que ser capaces de, usando información pasada o estimaciones futuras, colocar a los riesgos en este espacio cartesiano donde cada punto que ustedes ven es un riesgo para medir. Serán riesgos de alto, medio o bajo impacto, alto, medio o bajo probabilidad de ocurrencia. Otra cosa importantísima es ser capaces de identificar lo que se llaman los determinantes de los riesgos. Esa taza se cayó, el riesgo era que se caiga la taza. Ahora la taza de café no se cae por sí misma, no se cae sola, se cae porque algo pasa. Si los chicos entran a jugar a la pelota dentro de la sala donde está la taza, es mucho más probable que la taza se caiga que si los chicos no entran a jugar a la pelota. Entonces, identificar los determinantes de cada uno de los riesgos que tenemos en nuestro mapa de riesgo es un trabajo fundamental de la organización. Después viene el proceso de mitigación de los riesgos. ¿Qué quiere decir mitigar un riesgo? Mitigar un riesgo, vuelvo a nuestro mapa de calor. Mitigar un riesgo es bajar su impacto, bajar su probabilidad de ocurrencia o bajar ambos. Entonces ustedes acá tienen que empezar a pensar estrategias que les permitan bajar probabilidad, bajar impacto o ambos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos tres tipos de herramientas: las coberturas operativas, las pólizas de seguros y los instrumentos derivados. Déjenme por un minuto dar un pequeño ejemplo de cada una de la vida actual. Cobertura operativa. El gobierno de Corea del Sur en el mes de diciembre hizo un simulacro de cómo deberían tratar una familia que haya vuelto de una vacación en China con un virus respiratorio altamente contagioso. Lo estaban esperando, sí. El gobierno de Corea del Sur estaba preparado. Entonces, ¿qué hubiera sido una cobertura operativa? Tener más capacidad de testeo, hacer un plan de cómo vamos a testear a la gente, hacer un plan de dónde vamos a internarlos, de qué manera, con qué equipamiento, hacer un plan de a quién vamos a aislar. ¿Vamos a aislar a toda la población o vamos a separar la población en grupos según el nivel de riesgo y el nivel del costo de oportunidad del aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera? Lo que pasa es que esto requiere pensamiento. En algunos casos estas son decisiones difíciles, como dice mi colega Fernando Cervoni, citando a
a Ed Snowden, son decisiones complejas, y las decisiones complejas requieren soluciones complejas. Pero bueno, coberturas operativas. Pólizas de seguro. Una póliza de seguro nos puede ayudar a bajar el impacto de un evento fácilmente. El mejor ejemplo que anda dando vueltas por ahí hoy es el del torneo de tenis de Wimbledon, que acaba de cobrar un premio de seguro de 114 millones de euros porque se tuvo que suspender el campeonato a causa del COVID. Ellos tenían asegurado el evento y si no se hacía por una serie de circunstancias, las compañías de seguros le tenían que pagar. Lo mismo, hay muchas compañías que tenían business interruption, pólizas de business interruption. ¿Qué es eso? Si tengo un problema por el cual no puedo trabajar, la compañía de seguros me va a pagar. ¿Sí? Y el último es instrumentos derivados. Un instrumento derivado es un instrumento que hace que el mercado financiero tome un riesgo que nosotros no queremos tomar, o sea, nos permite descargar riesgos en el mercado financiero. Ejemplos abundan, son los futuros, las opciones, en fin, los instrumentos derivados, swaps, opciones, futuros, etc. Entonces, ¿cuáles eran los pasos? Identificar los riesgos, definirlos, medirlos, encontrar los determinantes, identificar los mitigantes y después tener las políticas de gestión de riesgo organizadas en la compañía. Entonces, esto al final del día es un mapa de riesgo. Un mapa de riesgo no es mucho más complejo que una gran planilla de Excel, o sea, hasta se puede hacer en una planilla de Excel o en instrumentos un poco más sofisticados, pero se puede perfectamente hacer en una planilla de Excel y se puede pasar después a un mapa de calor. Y entonces tenemos nuestro mapa de riesgo y nuestro mapa de calor. Ahora, algunos puntos ya para ir terminando y abrir a una serie de preguntas y respuestas. Comentarios que me gustaría que se vayan como fijando. Uno, sin riesgo no hay empresa. Ninguna empresa puede existir si no toma un riesgo. La empresa existe sabiendo que toma determinados riesgos. El punto es cuáles son esos riesgos y cuánto estoy tomando de ese riesgo. Y cuáles riesgos tengo que tomar y cuáles riesgos tengo que transferir. Y después, ¿cómo me voy a preparar para asumir esos riesgos? Si me voy a ir a subir a una montaña de 8.000 metros de altura, pero no tengo una campera adecuada, una vestimenta adecuada, no tengo el entrenamiento adecuado, no es hay que tomar riesgos, no, ese es un suicidio, no es tomar riesgos, ¿sí? Hay que tomar los riesgos adecuados y estar en condiciones de prepararse. A partir de eso, generamos valor. ¿Para quién? Para nuestros stakeholders. Nuestros stakeholders son nuestros accionistas, por supuesto, nuestros inversores, nuestros clientes, la sociedad en la que vivimos, son el medio ambiente, nuestros empleados, en fin, toda la gente que rodea a la organización. Los negocios vienen con riesgos asociados. No está mal que haya riesgos. Este negocio tiene sus riesgos. La gestión de riesgo es tarea de todos, no del risk manager. ¿Qué quiere decir esto? Que el que maneja un negocio de una empresa tiene que manejar el negocio y los riesgos asociados. Y los vamos a manejar en un comité y es importante tener una cultura de gestión de esos riesgos y entender que el riesgo viene con la oportunidad asociada. O sea, aparecen riesgos y aparecen oportunidades. Lo importante es estar preparado. ¿Para qué? Para aprovechar la oportunidad o para defendernos cuando hay algo malo que puede pasar. La gestión de riesgos debe ser integral. No puede haber uno gestionando riesgos financieros y otro gestionando el riesgo del talento, sino que tiene que haber un comité de gestión de riesgos. Es importante importantísimo, les diría, seguir los determinantes, porque si no sigo los determinantes, voy a llegar siempre corriendo lo de atrás, a los riesgos. Con los determinantes me anticipo al evento. Y los mitigantes se diseñan y se piensan durante el proceso de gestión de riesgos y después tienen que estar funcionando. O sea, haber identificado el riesgo de pandemia y no tener el Business Continuity Plan preparado o no tener la póliza de seguro que se necesitaba, es lo mismo que no haber hecho nada. O sea, que el mitigante tiene que estar ya organizado. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué todo esto que es tan lógico, tan lindo, no funciona en todas las organizaciones? Miren, les voy a contestar con una viñeta de Charlie Brown y de Snoopy. Fíjense lo que está pasando ahí. Charlie le dice a Snoopy, un día nos vamos a morir.
¿Y qué le contesta Snoopy? Cierto, Charlie, pero los otros días no. Entonces, todos tenemos un Charlie y un Snoopy en cada hombro. Y tenemos uno que nos viene diciendo, ese cliente un día no te va a pagar, ese puente un día se va a caer, esa máquina un día no va a funcionar más. O un día va a aparecer esa oportunidad que estuviste esperando. O un día vamos a tener la posibilidad de generar este nuevo producto o servicio. Y del otro lado lo que tenés es a Snoopy que dice, sí, pero no te preocupes. Normalmente vamos a vivir tranquilos. ¿Se entiende? Ese es un poco el tema. Entonces, yo lo que los quisiera invitar es a escuchar más a Snoopy y un poco menos a Charlie. Entonces, con esto termino. Acá tengo algunas páginas y algunos mails y una cuenta de Twitter para que puedan estar en contacto. Pero ahora me gustaría poder contestar algunas preguntas en el tiempo del que me digan que disponemos. Hola, hola. Sí, tenemos aquí una pregunta, Dale. Lorenzo, que Alejandra nos pregunta, ¿qué deben supervisar los miembros del directorio y la alta dirección en este tiempo de pandemia para proteger la reputación y estar a la altura de las expectativas de los diferentes grupos de interés? ¿Qué no pueden dejar de hacer? Bien. A mí me gusta contestar que me gustaría esta pregunta haberla contestado en noviembre, ¿no? En noviembre del año pasado. Este, la verdad es que ahora ya estamos un poco en el sálvese quien pueda. Ahora, lo que les diría es, no es tarde para tener sus business continuity plans en lugar, y no es tarde para hacer sus comités de crisis. O sea, es tarde, pero bueno, mejor ahora que nunca. Y yo me pondría me pondría en dos lugares. Uno, me pondría en el lugar de los diferentes stakeholders de la organización. Eh, pero una de las cosas que me parece más importante hoy es empezar a pensar en el después. Yo siempre escribí unos artículos hace poco, y uno de los artículos que escribí era qué hubieran hecho si nos hubieran avisado. Eh, y la pregunta era, ¿qué hubieras hecho si te hubieran avisado que te ibas a quedar encerrado 2 meses en tu casa? ¿Qué cosas distintas hubieras hecho? Y pensando en eso, y pensando en que si hubieras podido hacer eso, te hubieras dado cuenta que hubieras tenido una pandemia o una cuarentena mucho mejor. Bueno, de ahí pasemos entonces a qué hubiera hecho tu organización si lo hubieran sabido con tiempo, si lo hubieran podido pensar con tiempo. ¿Qué cosas distintas hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos preparado los Business Continuity Plan? ¿Hubiéramos preparado la gestión de ciertas crisis y la hubiéramos tenido lista, ¿no? Piénsenlo a nivel gobierno, a nivel Ministerio de Salud, del gobierno en el que cada uno de ustedes está, del país en el que cada uno de ustedes está en este momento, y en la respuesta que cada gobierno le dio a la crisis. Piensen cómo se podría haber hecho distinto si hubiéramos empezado a pensar en esto en noviembre, diciembre, en lugar de estar pensando en esto a fines de marzo cuando se nos vino la crisis encima, o depende en cada país cuándo fue. Entonces ahora creo que lo que los invito es a pensar en a dónde vamos a estar parados cuando esto termine, porque esto en algún momento va a terminar de alguna manera. La pregunta que me gustaría es, no me gustaría que en septiembre, octubre, diciembre, no sé cuándo sea, estemos pensando, uy, mirá cómo quedó mi empresa, cómo no se me ocurrió pensar en esto antes, cómo no se me ocurrió pensar que iba a haber un cambio de hábito de los consumidores, cómo no se me ocurrió pensar que iba a haber unas nuevas regulaciones en mi sector, en mi empresa o en mi industria, cómo no se me ocurrió pensar que mis empleados me iban a decir que ellos ya decidieron que no vienen más a trabajar presencialmente y que quieren que yo les respete el home office. No sé cuál será el nuevo normal, pero un poco la que me gustaría es tratar de acomodar el presente, pero sobre todo empezar a pensar en el futuro. Creo que es muy importante, y especialmente dada que la pregunta venía a nivel directorio, es muy importante que los directorios lo que tienen que hacer es pensar en el futuro. Para el presente están los gerentes. El directorio tiene que ser capaz de pensar en el futuro. Entonces, yo creo que hoy deberíamos estar obsesionados por tratar de entender cuál es la nueva normalidad en mi sector. Perfecto, muchas gracias, Lorenzo. Y tenemos otra pregunta también. Andrés nos pregunta, ¿cada cuánto es conveniente, permíteme, hacer un análisis de riesgos? Andrés, me dijiste, ¿no? Andrés, Sí. exactamente. Mira, Andrés, a mí
me gusta, a ver, el análisis de riesgos, el inicial, en donde se hace el lanzamiento, el diseño del plan, es en el primer momento. Ahora, eso después te diría que es un ongoing. Reunión del comité de risk management, a mí me gusta con cadencia mensual. He visto organizaciones que lo hacen bimestral o trimestral. Ahora, siempre hay en la empresa gente pensando en los riesgos y en las oportunidades. Gestionar riesgos es leer algo y pensar cómo eso que leí en esta revista o en este diario impacta la voluntad de mis clientes o de mis consumidores o de mis competidores, o lo que mi regulador pueda estar pensando hacer con la regulación de mi sector. O sea, les diría, es un todos los días. Ahora, tiene hitos. Los hitos son la reunión del comité de risk management, que te diría mensual o bimestral. En una empresa la vi trimestral también, o sea, hacían 4 por año. Ahora, cuanto más espaciada esa reunión, más fuerte el trabajo de los equipos habituales, digamos. No es necesario que se haga toda internamente, pueden tener ayuda externa, pueden tener alguien que de afuera les haga la gestión de los riesgos, que tiene la ventaja de que tienen a alguien pensando 24/7 en riesgo y no en otras cosas, y que tiene visión de otras empresas y otras organizaciones, por lo tanto hay mucha fertilización cruzada de este conocimiento, ¿no? Pero les diría que es, es algo en lo que uno está pensando permanentemente, riesgos y oportunidades. Perfecto, gracias, Lorenzo. Alejandra nos pregunta, pensando en los planes de continuidad de negocio, ¿cómo debieran llamarse en esta nueva normalidad, dado que los PCN tienen como mayor fundamento las infraestructuras críticas y los procesos críticos? Mira, a mí, así el Business Continuity Plan, a mí me parece que hay que entenderlo. A ver, tanto el Business Continuity Plan como el Crisis Management han estado operando solos. Han sido básicamente standalone, procesos standalone, donde la gente dice necesitamos un BCP o necesitamos un Crisis Management. Yo creo que la única manera de hacer bien el BCP y el Crisis Management es en el contexto de un modelo de Risk Management. ¿Por qué? Porque ambos son mitigantes de riesgos. Entonces, si yo tengo un Crisis Management, el Crisis Management es la mitigación de un riesgo que impacta en la reputación y en la capacidad de operar, generando una crisis. Y si yo puedo a ese riesgo seguirle los determinantes, por ejemplo, lo voy a ver llegar. Voy a tener determinantes que pasan de estado normal a estado crítico y de normal a alerta y de alerta a crítico, y que cuando eso está ocurriendo yo ya me puedo ir preparando. Mientras que lo mismo puedo decir de un Business Continuity Plan. El Business Continuity Plan requiere que a partir de determinados riesgos que tenemos identificados, encontremos qué procesos cruciales de la organización se interrumpen por este riesgo. Acuérdense, de estos riesgos seguimos los determinantes, por lo tanto vemos llegar el evento y nosotros ya tenemos preparado el Business Continuity Plan, que no es otra cosa que el mitigante de ese riesgo en la continuidad de la operación de algún proceso crítico o algún evento crítico, algún proceso crítico en la compañía. Entonces, se deberían incorporar al modelo de Risk Management. Veo muchas empresas que hacen Crisis Management contratando agencias de comunicación. ¿Está mal? No, no está mal, porque la agencia de comunicación hace una gestión de la crisis. Ahora, la agencia de comunicación necesita tener aviso anticipado, y eso es lo que hace el Risk Management. O sea, es un trabajo en equipo. Gracias, Lorenzo. Y bueno, Claudia nos pregunta, pensando la nueva normalidad que debemos enfrentar, ¿consideras que en las compañías la gestión de retención de talentos tomará un lugar preponderante? Espero que sí. Realmente espero que sí, porque yo creo que es uno de los riesgos ocultos que las empresas menos han estado mirando
dentro del contexto del risk management. O sea, vemos empresas que hacen un trabajo fuertísimo para retener talentos, pero como un proceso standalone. Yo creo que esto es parte de una organización, es parte de un modelo en general. Por ejemplo, ¿por qué perdemos talento? ¿Cuáles son las causas que nos permiten, que nos hacen perder talento y cómo podemos trabajar sobre ellas, por ejemplo? Perdón, recién pasó una pregunta que justo se abrió el chat y lo vi, que me gustaría contestar. ¿Cuánto tiempo se tarda, habían preguntado, en implementar un modelo de estos? Como la respuesta es muy corta, la interrumpo y la digo. Son un par de meses, les diría que el modelo está funcionando. Perdón, Lisbeth, justo la vi No, pasar y era adelante. rápida, la contesté. Adelante, sí, gracias, Lorenzo. Y bueno, Diego nos pregunta, ¿implementar un programa de risk management mejora la situación o imagen de la empresa frente a los diferentes stakeholders, por ejemplo, los bancos? Sí, te diría, la respuesta es un rotundo sí ahí. Si vos lo pensás, el incentivo de un accionista a tomar riesgo es completamente, a que la empresa tome riesgo, es completamente distinto al incentivo de un banco a que la empresa a la que le prestó plata tome riesgo. O sea, si yo soy accionista de la empresa A y la empresa aumenta el riesgo de su negocio, yo voy a tener mayor posibilidad de pérdida, pero también mayor posibilidad de ganancia. Por lo tanto, tiene cierta simetría el aumento del riesgo para un accionista. Ahora, para un banco, que la empresa aumente el riesgo no tiene ninguna simetría. ¿Por qué? Porque si la empresa aumenta el riesgo, tiene mayor probabilidad de defaultear, de entrar en default, pero si las cosas le van mejor de lo esperado, no es que me va a pagar más, lo que me va a seguir pagando es la misma tasa de interés que habíamos acordado al momento de emitir el préstamo. Por eso los bancos ponen covenants. Entonces, y esto lo he verificado personalmente con empresas que han implementado modelos de risk management, que lo que han tenido es que al momento de salir a hacer ampliaciones de capital o ampliaciones de bonos, de emisiones de bonos, incluso hubo uno hace poco que recibió un crédito grande del Banco Mundial, del Banco Mundial, del Fondo Monetario del Banco Mundial, de organismos multilaterales, básicamente. Había tenido una gran respuesta porque tenía un muy buen modelo de risk management en la organización. Así que la respuesta es claramente sí. Perfecto. Bueno, Abraham nos pregunta, ¿la gestión de riesgo y gestión de incertidumbre significan lo mismo? Sí, uso las dos palabras porque hay gente que las separa, las diferencia. En el año 1926 se escribió un libro que se llama Risk, Uncertainty and Profit, que escribió un economista americano llamado Frank Knight, que fue muy influyente en la época. 1926, repito la fecha, lleva un ratito ese libro. Y Frank Knight decía que riesgo es cuando puedo medir la distribución de probabilidades e incertidumbre es cuando no la puedo medir. Ahora, el problema en realidad es un poco más profundo, porque si ustedes lo piensan, distribución de probabilidades pasada, ¿la puedo medir o no la puedo medir? Y la respuesta es tricky. Porque yo si tuviera datos, la podría medir siempre. ¿Cuál fue la probabilidad de un tsunami antes del tsunami del sudeste asiático, el primero ese que vino, el que hicieron las películas? Y uno diría 0 porque nunca había habido uno. No, mentira, había habido, pero en un periodo donde no coleccionábamos data. Pero el tsunami, o sea, había datos, o sea que la probabilidad no era 0, ya había habido tsunamis en la Tierra, andás a ver qué periodo de la prehistoria. Entonces, yo medir para el pasado, en realidad siempre puedo medir. ¿Cuál es la probabilidad de que se te vaya un gerente? Y puedo medir, porque tengo cuántos gerentes se fueron. Ahora, la pregunta relevante es, ¿el futuro se va a comportar como esa medición del pasado o no? ¿Me sirve de algo la medición pasada o no es necesariamente cierto que la medición del pasado la puedo usar para el futuro? Entonces, mi respuesta corta a esta pregunta es, yo voy a usar riesgo e incertidumbre como sinónimos, porque para mí no es tan importante si se midió o no se midió el pasado, o si el pasado se puede aplicar al futuro. Para mí siempre hay que tratar de hacer la mejor medición posible para el futuro,
en algunos casos usando datos pasados, en otros casos no se podrán usar datos pasados. Les voy a dar un pequeño ejemplo que me pasó hace poquito con una empresa. Era una empresa de explotación agropecuaria que tenían, ustedes saben que para una explotación agropecuaria el régimen de lluvias es súper importante. Entonces ellos estaban haciendo su planeamiento para el próximo año y tenían medidores de cuánta lluvia habían tenido en cada uno de los campos que planeaban sembrar el año que viene, el año siguiente. Bien, entonces planeaban usar para el año siguiente la cantidad de lluvia de los últimos 5 años en medida en cada campo. Que uno podría decir, está bien. Ahora, si sabemos que el año que viene es un año niño, no está bien usar los últimos 5 años. En todo caso, usemos los últimos años niños, pero no los últimos años y punto. Este tipo de análisis va más allá de si es riesgo e incertidumbre. Por eso yo creo que la discusión respecto de riesgo e incertidumbre es mayormente irrelevante. Lo que pasa que como se sigue hablando de la Knightian Uncertainty por Frank Knight, uso los dos términos para que se entienda que trabajamos sobre los dos y no solamente sobre uno. Perfecto, vamos con una última pregunta, Lorenzo. Es ¿cómo se implementa el manejo mixto de riesgos con un equipo interno y externo? Bien, es una buena pregunta. Lo que nosotros notamos es que a las empresas les cuesta mucho darle más preponderancia a Snoopy, a Charlie. En las empresas terminamos teniendo mucho Snoopy. Y todo está muy bien hasta que algún día ocurre algo. El algo puede ser, apareció una nueva oportunidad y no la vimos venir, o el algo puede ser, esa máquina sabíamos que se iba a romper y nunca hicimos nada. Entonces, ¿qué pasa? Vimos muchas empresas ahora, por ejemplo, en la pandemia, que nos dicen, mira, ¿sabés qué me pasó? Yo tenía el riesgo de pandemia, porque cuando hicimos el modelo de risk management, lo dijimos. ¿Por qué? Porque habíamos visto el SARS, habíamos visto las epidemias, había habido, en los últimos 20 años hubo suficiente cantidad de problemas epidemiológicos para que nos preocupe y lo tengamos en nuestro mapa de riesgo. Lo que no teníamos era nada más allá de eso. Entonces, ¿qué es lo que puede darte alguien que te ayuda desde afuera? Desde afuera lo que te pueden dar es la capacidad de hacer un seguimiento de todos estos riesgos y golpearte el hombro y decirte, mira, necesitamos un Business Continuity Plan para estos 5 riesgos. ¿Por qué? Porque son riesgos que, si bien la probabilidad de ocurrencia es baja, el impacto es muy alto. Y hacer un BCP no cuesta nada. Es simplemente organizarnos y hacerlo. Entonces, ni siquiera estoy hablando de que tenés que hacer una mega inversión para tener una cosa que por ahí te salva en algún evento muy poco probable. En algunos casos sí habrá que hacer alguna inversión o habrá que estudiar si hacer una inversión. Lo que te permite el risk management de afuera, digamos, el apoyo externo, es que alguien esté permanentemente recordándote que hay acciones que van más allá de la operación urgente. Es alguien que saque un poco la cabeza de la urgencia y te venga a hablar de ciertas cosas importantes. Por eso es tan importante que esto esté involucrado el directorio y el más alto nivel de la organización, porque estas son cosas que van mucho más allá del día a día. Y la otra gran ventaja es lo que mencioné antes, la fertilización cruzada. Por ejemplo, que alguien que está en el sector del transporte naviero, porque está trabajando en ese sector, te pueda decir, mira, la demanda de shipping está creciendo menos que la oferta proyectada de shipping, por lo tanto, tenés que empezar a pensar en qué va a pensar con las compañías navieras. Por ejemplo, que vos en tu negocio no lo estás pensando, pero las navieras son parte de tu supply chain. Por lo tanto, esta fertilización cruzada que podés tener a partir de alguien que esté haciendo gestión de los riesgos de empresas de diferentes industrias, de diferentes regiones y de diferentes regulaciones, me parece que genera una gran ventaja. Buenísimo. Perfecto. Pues damos gracias a Lorenzo por este interesante webinar. Les recordamos que tenemos una encuesta para ustedes al final de este webinar. Y bueno, los esperamos en los próximos de nuestra serie de Strategy Toolbox. Muchas gracias a todos por conectarse. Lisbeth, si me permitís, yo las ¿Sí? preguntas que quedaron en el chat no las voy a poder ver. Entonces, los que tengan preguntas, los invito a mandarme un mail y haré
lo posible por contestarlas lo antes posible, valga la redundancia. ¿Sí? Y muchas Sí, te gracias las a todos hacemos por haber llegar, estado. que nosotros los podemos ver, entonces te las hacemos llegar con Perfecto. mucho gusto. Dale, fantástico. Muy bien. Muchas gracias a Perfecto, todos. muchas Entonces. gracias a Gracias, todos. Lisbeth. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por participar en este webinar. Si quieres estar en contacto con On Strategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.